Hola, ¿qué tal? Estamos acá en el Foro Económico Mundial. Me encuentro acompañado de Bruce McMaster, que es el director del Departamento de Prosperidad Social de Colombia. Así es. Es el equivalente a nuestro Ministerio de la Inclusión, Exactamente, ¿cierto? es exactamente el mismo tipo de ¿Y por qué institución. no se llama ministerio? Cuéntame. Bueno, allá no se llama ministerio porque tiene una responsabilidad de ejecución muy grande. Los ministerios usualmente están limitados a la definición de política pública, a la definición de supervisión y de regulación. En el caso específico de este en particular, además es un gran ejecutor de la política social. Entonces, no se hace a través solamente, digamos, de entidades que dependen del Departamento de Prosperidad Social, el DPS, como le decimos nosotros, sino que adicionalmente es un gran ejecutor. De hecho, pues tenemos la suerte, digamos, de que tenemos en este momento un presupuesto que es de los presupuestos más grandes que se están ejecutando en este momento el país. Colombia realmente le está dando un énfasis muy grande a la política social. ¿Y esto lo está haciendo a través de programas sociales específicos o tiene Claro. un gran programa que envuelve todo? Tiene algunos grandes programas, digamos. Tiene un programa que es un programa que es parecido, digamos, a lo que hay aquí, lo que hay en México y lo que hay en Brasil, que es un programa de transferencias condicionadas, que es muy grande. En el caso nuestro se llama Más Familias en Acción, los brasileños le llaman programas juntos. Exactamente. Luego tenemos Bolsa Familia en Brasil, que es muy grande, es un programa de casi 3 millones de familias, son cerca de 12 millones de personas. ¿Cómo se llama en Colombia? Se llama Más Familias en Acción. Más familias en acción. En acción, correcto. Esa es la columna vertebral, digamos, de la política social, de la política de superación de pobreza. Y luego, pues, tenemos una gran cantidad de programas, algunos de inclusión financiera, otros de inclusión social, algunos de generación de ingresos, de seguridad alimentaria ahora. Tenemos también unos programas especiales, digamos, para apoyos a los jóvenes. Un programa que hemos lanzado ahora se llama Jóvenes en Acción, que es un programa que justamente lo que hace en este momento es apoyar a los jóvenes que se gradúan del colegio, que salen de último grado de colegio para que estudien carreras técnicas y tecnológicas con el mismo esquema, digamos, de los programas de transferencia condicionadas. ¿Y eso es para todos los jóvenes? No importa de qué estrato social sea. No, es para los jóvenes que vienen del programa Más Familias en Acción. Los jóvenes estos que estuvieron impulsados cuando niños, digamos, en los programas de nutrición, luego cuando jóvenes y adolescentes en los programas de educación se gradúan del colegio, de la escuela, y tienen la oportunidad de entrar en educación superior y se les da un apoyo económico por estudiar. Eso es muy importante. En Colombia, como al igual que en el resto de América Latina, la tasa de inactividad de los jóvenes entre 18 y 25 años de los estratos más bajos es cerca del 50%. Este es un dato muy parecido en toda América Latina. Pues bien, le estamos ofreciendo a la totalidad de ese 50% la oportunidad de estudiar. Ahora, ustedes manejan una base de datos de personas que van a ser beneficiarias de esta clase de programas. Sí. ¿Es una sola gran base de datos o la tienen separadas por programas? No, ¿Cómo lo manejan? no, estamos cada vez más y más construyendo una gran base de datos porque, entre otras cosas, para nosotros es muy importante lograr focalizar los esfuerzos y lograr saber que si nos estamos superponiendo entre unos programas y los otros, lo hacemos porque es una decisión consciente del gobierno, porque no porque nos equivocamos o porque simplemente no tuvimos la información. Entonces, cada vez más estamos teniendo una base unificada. Pero además es muy interesante, esta base la estamos poniendo a disposición del sector privado, de las universidades, de los centros de pensamiento, de la gente que hace política pública, de las compañías que eventualmente quieren hacer responsabilidad social. ¿Esa base de datos está disponible para investigación Claro, académica? claro. Cada vez más la base. ¿Y la gente no tiene ningún problema que revelen su información? Es que no se revela la información individual, es muy importante esto, sino se revela la información agregada. Por ejemplo, la ciudad de Bogotá, ¿cuál es el principal problema de la ciudad de Bogotá? Entonces yo te puedo decir, eso es nutrición o es generación de ingresos, repartido por vecindades en un distrito en particular, ¿cuál es el principal problema? De repente ahí el problema es agua potable, o de repente ahí el problema es nutrición. Ese tipo de información individualmente no se revela ninguna información. ¿Y cómo definen ustedes quién es apto para los programas sociales? O sea, me imagino la definición de pobre. Claro, hacemos la definición de pobre, que es una definición, digamos, que se hace por ingresos, que es una definición un poco antigua. Nosotros cada vez más estamos trabajando con una versión, que es una versión que desarrolló la Universidad de Oxford, que es el índice de pobreza multidimensional, que es básicamente tener en cuenta 15 variables y entender que la gente pues no es pobre solamente porque no tenga ingresos o no es pobre solamente porque no reciba recursos, sino también lo puede ser, por ejemplo, porque no ha sido educada o porque no ha tenido acceso a la salud o porque no ejerce la democracia o porque no tiene casa adecuada o vive en condiciones de hacinamiento. 15 variables medimos y ahí tenemos, digamos, bajo esa modalidad. De hecho, pues tuvimos la visita la semana pasada en la Universidad de Oxford, invitaron al presidente de la República a ser el keynote speaker junto con el Premio Nobel de Economía Amartya Sen el 6 de junio en Oxford para mostrarle el ejemplo de la aplicación de lo que ellos habían desarrollado teóricamente, la aplicación, digamos, al mundo, digamos, y es lo que vamos a hacer. Y la generación de esta base de datos, porque acá en el Perú la generación de esta gran base de datos
está haciendo un mundo aparentemente, o sea, Sí. se está haciendo complicado. El programa Juntos, que es el equivalente a Más Familias en Acción, sí manejaba una base de datos bastante específica, con fotitos y Sí. digamos con un mapeo bastante claro. Pero cuando ya lo quieres llevar a un nivel más nacional, te presenta una serie de retos estadísticos, ¿no? Así es. Ustedes, ¿cuándo han tenido ya una base de datos que han podido definir como que ya esto es el núcleo del Sí, trabajo a nivel sí. nacional que se va a hacer? Pues mira, nos tocó hacer una cosa, un ejercicio que es un ejercicio costoso, pero que hay que hacerlo en algún momento y esa decisión hay que tomarla. El año pasado tomamos la decisión de hacer la reinscripción completa, desde el día cero de la persona número uno, de la totalidad de la gente del programa. Hicimos efectivamente el registro de 3 millones de familias, lo que nos permitió subir a tener un dato de casi un poco más de 12 millones de personas. Y eso es bastante costoso. Es costoso, por supuesto, pero pues había que tomar la decisión en algún instante porque nos pasaba un poco lo mismo que has planteado tú. O sea, hay información que es antigua, información que no está actualizada, jóvenes que ya tienen 20 años aparecen como niños de 7 años, o jóvenes que inclusive eventualmente, o hasta personas que fallecieron siguen recibiendo los programas y esto pues había que depurarlo. Tomamos una decisión importante, digamos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. ¿Es un esfuerzo que ustedes consideran que hay que hacerlo cada cuánto tiempo? No, la idea es que una vez tú lo montas, y si lo montas bien, como tratamos de hacerlo en esta última ocasión, debería ser un tema de atenderlo con novedades, es decir, bueno, vamos a hacer seguimiento. Nosotros, entre otras cosas, tenemos un programa especial que visita a todas estas familias cada 3 meses. Entonces, un funcionario, un oficial del gobierno va a cada una de las casas cada 3 meses. Tenemos 10.000 funcionarios haciendo esto. Cada uno tiene a su cargo. ¿Eso es a nivel nacional? A nivel nacional. No, a nivel nacional cada uno tiene a su cargo 200 familias. Entonces, estamos hablando de, pues multiplica, estamos hablando ahí de cerca de 10 millones de personas, digamos, que tenemos en este instante. Con información atendidos, pero además con información y con seguimiento, porque parte de lo que queremos entender también es justamente cuáles son las necesidades y las necesidades individuales. Un poco ese principio de que hay que entender lo micro para poder solucionar lo macro. En la superación de la pobreza sí que es importante. En todo este maquinario que usted me está describiendo, que suena bastante razonable, bastante lógico, ¿hay alguna parte que esté subcontratada en el sector privado o todo está hecho dentro del Departamento de Prosperidad Social? Mucho, hay mucho subcontratado al sector privado. En Colombia se ha venido, como en el resto de América Latina, se ha venido desarrollando una industria cada vez mejor, pero hay que ser muy exigente, digamos, de operadores de los programas sociales. Por ejemplo, los que levantan la información o el sistema financiero que paga, digamos, los recursos de los programas de transferencias condicionadas o eventualmente los sistemas de seguros y microseguros. Hay una gran parte que está contratada. El Estado no debería hacer cosas que no es necesario que haga. Entonces, si lo contratamos, por ejemplo, el tema de los registros, eso era una cosa que iba a suceder solamente una vez, con mucha gente sí y masivamente, pero no haría mucho sentido que nosotros directamente hubiéramos empleado, digamos, a alguien que no vamos a tener sino por 4 o 5 meses. Entonces, claro, aparte es un escuadrón de personas que tienen que mandar. Eran muchísimas personas. Sí. ¿Y qué tanto hay de presión política para expandir la definición de pobre? Digamos, porque si tú eliges, digamos, manejan las 15 variables, digamos, que es, convencionales, pero lo que suele suceder, digamos, lo que la teoría diría es que va a haber presión política para que se empiecen a aflojar alguna de estas. Para incluir más. Para incluir más y convenientemente un año antes de las elecciones. No, te debo contar que no, digamos, esa práctica no llega. ¿Qué candados existen para asegurarse de que eso no suceda? Bueno, nosotros nos hemos casado, digamos, con tener un background, digamos, técnico y tecnócrata muy fuerte. Pero muy fuerte, digamos. Perú también es parecido en eso, digamos. Colombia y Perú, digamos, tratan de tomar sus decisiones con base en información relativamente objetiva, en estudios de universidades. No, en realidad esa presión no existe y lo que tenemos en este momento son unos censos y unas encuestas que se hacen permanentemente, se hacen periódicamente, las hacemos cada 6 meses, que es la gran encuesta de calidad de vida y la encuesta de hogares, que nos permite hacer como esa definición. Esa presión no la hemos recibido y no. ¿Y hay cruce? Porque por acá, por ejemplo, hace poco se propuso que todos los que hagan servicio militar automáticamente tienen acceso a ciertos programas sociales, ¿no? Bueno, sí. Y no hay manera, no hay ningún cruce que te diga que las personas que hacen servicio militar hicimos una cosa son pobres. Bueno, tienes toda la razón. Hicimos un ejercicio que resultó ser un ejercicio bastante valioso, que fue llevar un proyecto de ley al Congreso y volverlo ley.
Entonces lo volvimos ley y dijimos exactamente quién puede entrar y quién no puede entrar, cuáles son las condiciones de entrada y cuáles son las condiciones de salida. Además, porque si la gente efectivamente supera la pobreza, pues no tendría por qué seguir recibiéndolo. Y en Colombia en particular se mantuvieron, digamos, dos grupos especiales, que es un grupo de población indígena, la cual tiene derecho, digamos, casi que... en Colombia la población indígena es cerca del 4%, no es tanto, digamos, de la población. Entonces, exacto, entonces sí se hizo ese esfuerzo y la población indígena toda tiene derecho a ser parte del programa. Y una población que es importante para nosotros, que es la población de desplazados y víctimas de la violencia y del conflicto armado. Esa población, por ley, también quedó incluida dentro de la definición. De manera que ya está definido, está en la ley, no es cambiable, no se cambia fácilmente. Entonces, básicamente lo que tenemos es una ventanilla de inscripción, que es una ventanilla donde la gente tiene pues, el derecho a entrar. Pero ahí tienes otro problema, que es la definición de quién es indígena y la definición de quién es desplazado. Así es. Acá, por ejemplo, también se está haciendo un mundo con respecto a eso. Así es. La ley de la consulta previa, a la cual solamente tienen derechos los pueblos indígenas, y definir qué es pueblo indígena se está haciendo una gran discusión política, claro, ¿no? Claro, digamos, allá un poco es lo mismo, aunque recuerda que por ser solamente 4% el censo fue mucho más sencillo, digamos. Ese censo es un censo donde hay un registro, nosotros sabemos quiénes son, tenemos unos interlocutores, ellos tienen unos representantes, digamos. Y luego una discusión sí más compleja es saber quién es víctima de la violencia. Para eso hay todo un sistema y hay toda una ley que definió cómo era exactamente el sistema de reconocimiento como víctimas de la violencia, en donde participa no solo el gobierno nacional, participan los gobiernos locales, participa el Ministerio Público, que hace un poco la certificación de que sí o no, se hace un chequeo de que además si alguien dice que fue víctima de un evento particular, pues que efectivamente haya sucedido un evento en esa época, en ese lugar, cuando la gente lo está certificando, lo está pidiendo. Pero sí, sin duda, hay un tema importante. Y me imagino que también corresponde a una... O sea, es un tema que está bastante integrado a la sociedad colombiana, entonces... Hoy día sí. Definir quién es desplazado va a ser más fácil porque está más presente en Exacto. la vida de la gente. Exactamente, y además pues eso ha copado gran parte de la agenda nuestra durante los últimos años. También tramitamos una ley que se llama la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que es una ley que se sancionó, el presidente de la República lo sancionó en el año 2011 y que nos da unos ciertos lineamientos sobre cómo se hace esa definición, que no es poca gente, en Colombia son más de 5 millones de personas. Okay. Bueno, muchas gracias, no sé si quieren añadir algo. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por invitarnos a este. Muchas gracias. Bien.